amigo más cercano de mi esposo, apareció en casa mientras yo estaba sola. ¿Qué sucedió después? Historias de infidelidad. Me sentía desarmado por su sinceridad. En ese instante me quedé sin palabras. Había experimentado esa misma sensación y escucharlo confesar en voz alta lo hizo todo más tangible. Expresé con determinación al fin: debemos poner fin a esto, Javier. Es fundamental contar con tu respaldo, dado que el 90% de nuestra audiencia no ha realizado la suscripción. Requerimos de tu colaboración para continuar produciendo contenido emocionante. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las novedades. Un miércoles común y corriente. Mi esposo Carlos me sorprendió con una noticia impactante. Le habían propuesto un viaje laboral de una semana al extranjero, lo que me dejaba sola en nuestra casa por primera vez en mucho tiempo. A pesar de tener conocimiento de que era una responsabilidad laboral, la perspectiva de permanecer sin compañía por un largo periodo me generaba inquietud. Después de empacar su equipaje, Carlos me dio un beso de despedida y partió con una expresión alegre en el rostro, asegurando que vendría a visitarte cada noche para ver cómo estabas. De pronto, la vivienda me resultó excesivamente espaciosa y sumamente apacible. Durante los primeros días, todo transcurrió sin contratiempos significativos. Realicé mis labores desde el hogar, disfruté de un rato viendo la televisión y recorrí extensamente las calles del vecindario. Sin embargo, al llegar el tercer día, todo tomó un giro inesperado. En ese momento, me encontraba relajándome en el sofá, con una infusión en la mano, cuando escuché el timbre de la puerta. Sin aguardar la llegada de nadie, experimenté una leve sensación de intriga, acompañada de cierta inquietud. Al abrir la puerta, me topé con Javier, el inseparable amigo de Carlos, quien me recibió con una sonrisa acogedora. Saludó con desinterés mientras sostenía una botella de vino, mencionando que había estado en el vecindario y decidió pasar a visitar. Entiendo que Carlos se encuentra distante y probablemente se sienta un tanto solo. Javier y Carlos se conocieron en la universidad y desde entonces han mantenido una amistad sólida. Mantenían una amistad sencilla y agradable que superó la prueba del paso de los años. Solíamos salir en grupo de vez en cuando, pero rara vez podía disfrutar de momentos a solas con Javier. Dado que siempre estábamos juntos con Carlos, nunca tuvimos la posibilidad de entablar una conexión más profunda. Expresé mi agradecimiento y me aparté para permitirle el paso. Encogió los hombros en señal de indiferencia. Simplemente era un gran compañero. No le presté demasiada atención. Al final, Javier era considerado parte de la familia. Tomamos asiento, disfrutamos de una copa de vino y conversamos sobre los temas de siempre: la labor, los amigos compartidos y la forma en que Carlos se estaba acostumbrando al viaje. La charla transcurrió sin dificultad y me sorprendí riendo más de lo que había hecho en mucho tiempo. Siempre había percibido a Javier como encantador. Sin embargo, me sorprendí al descubrir su auténtica amabilidad y sentido del humor. Sin darme cuenta, 2 horas habían transcurrido y aún seguíamos inmersos en una charla. La manera en que Javier prestaba atención resultaba fascinante. Mostraba falta de concentración. Resultó ser algo novedoso y revitalizante. Hacía tiempo que no experimentaba esa clase de vínculo. Conforme la noche transcurría, la mirada de Javier hacia mí era más profunda de lo que había observado previamente. No resultaba inadecuado, pero sí distinto. En un instante breve, la atmósfera entre nosotros experimentó un cambio. Ambos guardaron silencio sobre el tema, aunque yo lo percibía claramente. Decidí restarle importancia, pensando que era simplemente mi mente engañándome.
Al final, él era el gran amigo de Carlos, mientras que yo ocupaba el rol de la esposa de Carlos. Es imposible que Javier haya cruzado esa frontera, ¿verdad? Decidí cambiar de asunto de inmediato y al notar que la noche ya había sido lo bastante larga, le comuniqué a Javier mi intención de retirarme a descansar. Con una sonrisa en el rostro, expresó su gratitud por mi compañía y partió sin vacilar. Al cerrar la puerta, una extraña sensación en el ambiente persistía y no lograba desaparecer. La situación no debería haber sido de esa manera. Al día siguiente, al despertar, me sentí un tanto indispuesto. No paraba de darle vueltas a la noche que pasé con Javier en mi mente. Decidí que no era importante, sino simplemente el efecto de tener compañía en momentos de vulnerabilidad inusual sin la presencia de Carlos. No obstante, resonaba una voz incómoda en mi mente, repitiendo el leve cambio en la atmósfera entre nosotros. Intenté concentrarme en mis labores, intentando deshacerme de los pensamientos que se colaban en momentos inoportunos, como al preparar café o al contemplar el sofá donde habíamos conversado la noche anterior. Lo que más me incomodaba era tener a Javier en mi mente. Se trataba de una persona con la que llevaba mucho tiempo, una persona que siempre había ocupado un lugar secundario en mi existencia, simplemente un rostro amistoso. ¿Qué hacía que de pronto percibiera las cosas de forma distinta? En la tarde me resultó imposible contener la necesidad de entablar una conversación con alguien. Me puse en contacto con mi amiga Sofía, la única persona que me escuchaba sin criticar. Anoche, Javier se presentó. Comencé a intentar parecer relajado. Javier, el compañero de Carlos. ¿Con qué propósito? Mostró interés inmediato al hacer la pregunta. Simplemente para comprobar su estado, imagino. Disfrutamos de unas copas de vino mientras conversamos. Aunque me pareció agradable, tuve mis reservas. Sin embargo, no dejó de hacerlo. Un suspiro escapó de mis labios. No tengo idea. Experimenté un instante que me resulta indescriptible. No tuvo importancia, aunque pareció significativo. Por un instante, Sofía guardó silencio. ¿Podrías detallar las acciones que llevó a cabo concretamente? No, respondí de inmediato. Eso es lo que debemos considerar. No se detalló nada en concreto. Se trató de una impresión más que otra cosa, como si los dos estuviéramos al tanto de algo que no se esperaba que notáramos. Sofía tarareaba en silencio, perdida en sus pensamientos. Sí, la situación es difícil. Me gustaría mencionar que es el gran amigo de Carlos. ¿Podría ser que solo fueron las copas las que hablaron? Quizá contesté, aunque en realidad no estaba segura. El resto de la jornada lo dediqué a intentar enfocarme en cualquier tema que no fuera esa charla. Sin embargo, Javier dominaba todos los pensamientos que tenía. Resultaba completamente ridículo. Simplemente estaba demostrando ser un amigo leal. Me encontraba reflexionando mucho al respecto debido a la sensación de soledad que experimentaba. Esa noche, mientras estaba cenando en solitario, mi móvil empezó a vibrar. Se trataba de un texto enviado por Javier. Anoche disfruté mucho. Confío en no haber prolongado mi estancia más allá de lo necesario. Permanecí observando el mensaje, sin tener claro qué contestar. Redacté varias respuestas distintas antes de optar por un rotundo no, en absoluto. Resultaba placenteroso contar con la presencia de alguien. Poco tiempo después, recibió la contestación. Es reconfortante saber eso. Tenía en mente visitarte nuevamente mañana, si tienes disponibilidad. Claro, no hay ninguna prisa. Tuve mis reservas. Una parte de mí ansiaba negarse para evitar el rumbo que estaba tomando la situación. Sin embargo, la otra parte, que había permanecido solitaria y aburrida por varios días, sentía la tentación. No parecía que todo fuera a transcurrir sin incidentes.
me hablé a mí misma. Simplemente se trató de una nueva visita de un conocido. Por supuesto, mañana estará en funcionamiento. Actué sin dudar demasiado. Al día siguiente, transcurrió en un remolino de nerviosismo y agitación. No podía sacarse de la cabeza lo que estaba realizando. ¿Estaba alistándome para algo sobre lo cual no tenía dominio? Todo esto era solo producto de mi imaginación. En esa ocasión, Javier regresó al anochecer. En esta ocasión, se trata de alimentos que se pueden llevar fácilmente. Tomamos asiento alrededor de la mesa de la cocina, disfrutando de la comida y conversando de la misma manera que la vez anterior. Sin embargo, en esta ocasión, la intensidad de la conexión entre nosotros era aún mayor. Cada sonrisa, cada gesto parecía volverse más cargado, como si los dos estuviéramos evitando mencionar algo. En cierto instante, me di cuenta de que me observaba de manera intensa y noté cómo mi pulso se aceleraba. Volteé de inmediato, notando cómo la responsabilidad se hacía presente. Me pareció absurdo, reflexioné. Al ser cercano a Carlos, no ocurrirá nada. Por mucho que intentara apartarlo, cada vez me resultaba más tentadora la idea de permitir que algo ocurriera. Fue una experiencia aterradora. Conforme la noche transcurría, quedó claro que lo que había estado ocurriendo la noche anterior seguía presente. Nos movemos alrededor de ese tema, mientras intercambiamos comentarios sin importancia y dialogamos de manera informal. Sin embargo, la tensión era evidente. Después, de repente, me vi expresando algo de manera improvisada. Javier, ¿te has cuestionado alguna vez qué ocurriría si no estuviéramos vinculados a otras personas? Su reacción fue de sorpresa, pero no se mostró impactado. Tras un breve silencio, contestó con calma en su voz. He reflexionado sobre ello en exceso. Fue una sorpresa para mí. Experimenté una aceleración en mis latidos y una combinación inusual de entusiasmo y temor. Mis disculpas. Experimentaba dificultades al hablar. No entiendo por qué expresé eso. Javier asintió con la cabeza. Mostraba una actitud tranquila, pero firme. No hace falta que te disculpes. También he experimentado ciertas sensaciones últimamente. Sin embargo, no deseo estropear ninguna situación. Entre tú y Carlos hay un vínculo especial. Las palabras que me dijo tuvieron un gran impacto en mí y me di cuenta de lo cerca que estábamos de sobrepasar un límite irreversible. Asentí, comprendiendo la seriedad de la situación. Asentí en voz baja. Mi corazón pertenece a Carlos. Inclinándose hacia atrás, Javier soltó un suspiro profundo. Estoy al tanto y lo acepto. Sin embargo, no voy a decir algo falso. En ocasiones resulta complicado estar en tu cercanía. Existe un vínculo que me resulta imposible pasar por alto. Por un extenso periodo, permanecimos en silencio, los dos reflexionando sobre la verdadera naturaleza de la situación que estábamos viviendo. Ambos habíamos aceptado algo que ninguno de los dos deseaba y ya no había forma de cambiarlo. Al despedirse, Javier me dirigió una última mirada antes de marcharse. Sería conveniente retirarme antes de que incurramos en un error. Asentí en silencio, sin poder articular palabra, y lo contemplé alejarse a través de la puerta. Después de su partida, la casa parecía desolada y me vi enfrentando un enredo de sentimientos que bullían dentro de mí. Al despertar al día siguiente de la segunda visita de Javier, experimenté una mezcla de alivio y miedo. Por un lado, me alegraba haber recuperado la razón, pero por otro lado, no podía evitar reflexionar sobre la intensidad de nuestra charla, sobre lo cerca que estuvimos de cometer un acto que pondría en peligro mi relación matrimonial. Esa mañana, Carlos me llamó más tarde para preguntar por mi viaje. Aunque su tono era acogedor y conocido, no lograba librarme del sentimiento de culpabilidad que me embargaba. He oído cómo menciona sus encuentros laborales, sus colegas
y la nostalgia que siente por mí. Cada término parecía una carga aplastando mi pecho. Respondí de manera automática, intentando mostrar una actitud positiva y cotidiana, aunque en realidad me sentía muy distinto. Experimentaba la sensación de habitar en dos realidades distintas. En una era la dedicada esposa de Carlos, mientras que en la otra Javier había despertado emociones que aún no estaba preparada para afrontar. Esa noche más tarde, opté por contactar a Javier para confirmar que nuestra relación seguía sin cambios. No deseaba que la situación se tornara incómoda, pero era importante verificar que ambos compartiéramos la misma perspectiva, que todo seguía igual. Al contestar, mencioné de manera informal. Solo quería confirmar que todo estaba en orden entre nosotros. ¿Tienes conocimiento al respecto? Tras la noche anterior, se produjo un silencio al final de la llamada. Respondió: sí, todo está en orden. Sin embargo, su voz no mostraba la calma habitual que solía tener. ¿Estás completamente convencido? Expresé mi deseo de que la situación entre nosotros no sea incómoda. Javier dejó escapar un suave suspiro. Expresó con sinceridad: no es algo extraño, pero prefiero ser honesto. Considero importante que seamos precavidos. Independientemente de la situación, resulta arriesgado. Para los dos, era evidente que yo tenía la razón. Coincido contigo. Prefiero no estropear las cosas. Igualmente, respondió. Sin embargo, resulta complicado. Como bien sabes, he estado reflexionando en ti en exceso. Más allá de lo adecuado, reconozco que no es lo correcto. Carlos es mi gran amigo y eres la pareja de él. Me sentía desarmado por su sinceridad. En ese instante me quedé sin palabras. Había experimentado esa misma sensación y escucharlo confesar en voz alta lo hizo todo más tangible. Expresé con determinación al fin: debemos poner fin a esto, Javier. No importa qué pase, no debes sobrepasar ese límite. Mi corazón pertenece a Carlos y no puedo causarle daño de esa forma. La voz de Javier adquirió un tono más apacible. Estoy al tanto, comprendo la situación, no deseo hacerle daño tampoco. Entre nosotros se produjo un extenso periodo de silencio. La gravedad de la situación se percibía en el ambiente. Era consciente de la necesidad de terminar con esta tensión, con cualquier cosa que estuviera creciendo entre nosotros. A medida que insistía en persuadirme, me percataba cada vez más de la complejidad de la situación. Tras finalizar la llamada, experimenté una extraña sensación de conclusión. Pensé para mí mismo que había tomado la elección adecuada. A pesar de la conexión implícita que podíamos percibir, Javier y yo estábamos destinados a ser simplemente amigos. Sin embargo, a pesar de ello, no lograba deshacerme de la sensación de haber perdido algo. Entre nosotros, algo había cambiado y ya no había forma de revertirlo. Los días siguientes transcurrieron rápidamente. Decidí dedicarme por completo a mis labores, manteniéndome ocupada. Buscaba distraerme de los pensamientos sobre Javier y las intensas emociones que me invadían. Carlos tenía que regresar en un par de días y mi determinación era dejar todo esto atrás antes de su regreso. Sin embargo, los planes no se desarrollaron como se esperaba. Un mensaje de texto de Javier llegó a mi teléfono el día previo al regreso de Carlos a casa. ¿Sería posible entablar una conversación? Mi corazón se llenó de tristeza. A pesar de ser consciente de que no era conveniente contestar, una parte de mí cedió ante la tentación. No podía permitir que las situaciones quedaran sin solución. Por supuesto, contesté, notando cómo se enroscaba un nudo en mi vientre. En esa noche, Javier regresó una vez más. Había decidido que sería la ocasión final, que sostendríamos una última charla para resolver todo y así retomar nuestras rutinas habituales. Sin embargo, al momento de su llegada, me di cuenta
de que no iba a ser tan fácil como pensaba. Tomamos asiento en el sofá, los dos sin mirarnos durante un tiempo. Se podía sentir la tensión en el ambiente. Mis disculpas. Finalmente Javier habló, interrumpiendo la quietud. Fue un error haberte mandado un mensaje, simplemente que me he enfrentado a dificultades constantes y me sentía perdido sin saber cuál era el siguiente paso a seguir. Moví la cabeza de un lado a otro. La responsabilidad no es tuya. La situación se nos ha salido de control. No tendríamos que haber permitido que la situación se complicara tanto. La mirada de Javier se posó en mí. Muestra un semblante serio. Entiendo la situación. Sin embargo, mi mente no logra alejarse de ti. Y esa es la dificultad. No deseo experimentar estas emociones, aunque lo estoy haciendo. Inhalé profundamente, notando cómo mis sentimientos personales emergían. Lo siento, Javier, pero no es posible llevar a cabo esta acción. Carlos no está recibiendo un trato justo. Concordó con calma en que la situación no era equitativa para ninguno de los involucrados. Estás en lo correcto. Aunque no sea equitativo, no por ello resulta sencillo. Hubo un instante de silencio en el que ninguno de los dos pronunció palabra alguna. El peso de todo pendía entre nosotros, silencioso pero entendido. La atracción entre nosotros era palpable. La tentación de permitir que algo ocurriera, de rendirse a lo que fuera que esto implicara, era evidente. Sin embargo, era consciente de que una vez traspasáramos ese límite, no podríamos retroceder. Murmuré que no podía. Para mí es más importante que para él. Me resulta imposible realizar esta tarea. Al levantarse, Javier se pasó la mano por el cabello. Estoy al tanto. Sería conveniente que me marchara. Sin embargo, ninguno de ellos cambió de posición. Los dos nos encontrábamos inmóviles en ese sitio, de pie al borde de un abismo al que no deseábamos descender. Por último, Javier decidió marcharse. Sin embargo, justo antes de alcanzar la entrada, se detuvo y dirigió su mirada hacia mí. Si te sirve de algo, me importas, pero no seré yo quien destruya tu relación matrimonial. Con eso, se marchó. Al ver cómo la puerta se cerraba a sus espaldas, experimenté una curiosa combinación de tranquilidad y melancolía. A pesar de haber optado por la elección adecuada, no experimentaba la sensación de triunfo. Experimenté la sensación de haber extraviado algo significativo, algo que ni siquiera había anhelado conscientemente. Al día siguiente, Carlos regresó a su hogar. La calidez de su abrazo me resultó conocida y reconfortante, aunque percibí una separación interna que no podía comprender. Le dediqué una sonrisa, disfruté de sus relatos y me reintegré a la dinámica de nuestra vida en común. Había ocurrido un cambio. Después de esa noche, Javier y yo no retomamos la conversación. Decidimos evitar el tema entre nosotros, llegando a un acuerdo implícito de que lo que estuvo a punto de ocurrir se desvanecería sin más. De esa forma, resultaba más sencillo y confiable. Con el transcurrir de los días, la tensión se desvaneció en la memoria, dejando una huella imborrable que ninguno de los dos reconocería jamás. Es importante tener presente que los límites más sólidos pueden ceder ante la carga de emociones no comunicadas. A pesar de no haber traspasado nunca ese límite, era consciente de que me había aproximado de manera riesgosa. Si crees que esto fue impactante, espera a ver la historia que te dejo aquí. Es aún más increíble. Pero antes de continuar, si te gusta este tipo de historias reales, suscríbete ahora y dime en los comentarios qué habrías hecho en esta situación.